Muchos de ustedes me han pedido. Documentalista, habla de películas de terror recomendadas y... Claro que he hecho una lista donde había más de 50, pero comencé a depurarla y hoy voy a traerte 10 que sí o sí deberías de ver. Cada una es especialmente recomendada por el documentalista. Te voy a contar de qué trata cada una, a qué se debe que sean tan extraordinarias y ni se te ocurra perderte el final con la número 1, porque yo soy el documentalista y esto es 10 películas de terror recomendadas que debes ver. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Número 10. El sexto sentido, 1999. Dirigida por M. Night Shyamalan, tuvo un presupuesto aproximado de $40 millones. En taquilla, fue un éxito masivo, recaudando alrededor de $672 millones a nivel mundial. Esto la convirtió en una de las películas de terror más rentables de todos los tiempos. El director entendió perfectamente que debía darle al público del cine una escena potente al principio, para enganchar al espectador y ganar con eso el tiempo que le permitiera contar la historia con gran tranquilidad sin apurarse. Y lo logró. Vaya que lo logró. Vamos a seguir la historia de un psicólogo infantil que intenta ayudar a un niño que vive asustado todo el tiempo. Al principio parece un caso de trauma, pero cada revelación acerca al protagonista a una verdad insoportable. El momento exacto en que nos enteramos qué le pasa al chico se convirtió en un ícono instantáneo del cine. M. Night Shyamalan construyó una historia donde los fantasmas son tan reales como la culpa y su giro final redefinió el suspenso moderno. El público salió del cine queriendo volver una y otra vez. ¿Por qué debes verla? Bien. El sexto sentido es una obra maestra donde la ambientación y la vulnerabilidad del niño te colocan siempre al borde del asiento. Y como todos hemos sido pequeños y sentido miedo alguna vez, sin darte cuenta, estás viviendo en carne propia el terror. Las actuaciones son simplemente maravillosas. Y si ya la viste, recuerda que los libros, las películas y hasta los magníficos videos de este canal interactúan contigo de manera diferente a medida que vas creciendo. Por lo tanto, nunca vuelves a ver la misma obra que la primera vez. Que este top 10 de películas de terror recomendadas sirva también para que puedas sentarte con tu familia o ese amigo que te acompaña siempre y verlas una vez más. Pero antes de continuar, dame un like, suscríbete y comenta al final cuáles son tus películas de terror recomendadas favoritas. Número 9. Nosferatu, de 1922. Aquí no debemos confundirnos. Estamos ante una película de cine mudo. Sí. Si pensabas que antes no sabían lo que era el terror, bueno, claramente nunca la has visto. Nosferatu fue un éxito y un escándalo, porque adaptó ilegalmente Drácula sin permiso, creando algo más oscuro que el libro original. Les cuento, Bram Stoker, el autor de la novela, ya había muerto, pero su esposa aún vivía y Drácula era un éxito en el teatro. El director de cine, Murnau,
Quiso comprar los derechos de la película, pero no pudo. Entonces cambió los nombres de los personajes y listo. Pero el resultado fue mucho más. Su estética expresionista y su atmósfera de enfermedad convirtieron a Nosferatu en el primer gran poema visual del horror. Es el origen de todos los vampiros del cine, el miedo hecho imagen. En un castillo remoto de los Cárpatos, el agente inmobiliario Hüter visita a un cliente extraño, el conde Orlok. Su figura es delgada, su piel pálida, sus uñas largas como garras. Cuando Orlok se muda a la ciudad, la peste y la muerte lo siguen como una sombra. La imagen de Nosferatu levantándose rígido desde su ataúd, proyectando sus sombras sobre la pared, sigue siendo una de las más escalofriantes del cine mudo. Sin sangre ni efectos, Murnau logra un terror que se siente antiguo, casi bíblico. Debes ir directo a verla porque quedarás hipnotizado, te lo aseguro. Y como bien sabes, prometo no decepcionarte, pero hay más. La película sobrevivió hasta nuestros días de milagro porque la viuda de Bram Stoker les hizo juicio y la corte ordenó destruir todas las copias. Y lo hicieron, excepto una que permaneció oculta. Gracias a ella, conocemos aún esta maravilla del horror. Fue tan escalofriante que durante décadas nadie dudaba que el actor que interpreta a Nosferatu era en realidad un vampiro verdadero y aún hoy hay quienes siguen sospechando lo mismo. ¿Ya te suscribiste a mi canal? ¿Qué esperas? Continuamos con las 10 películas de terror recomendadas. Puesto número 8. Alien, el octavo pasajero, 1979. Dirigida por Ridley Scott, tuvo un presupuesto aproximado de $11 millones. En la taquilla, la película recaudó alrededor de $104 millones a nivel mundial. Esto la convirtió en un éxito rotundo, especialmente para su época y para una película de ciencia ficción y terror, consolidando a la actriz Sigourney Weaver como un ícono del cine y lanzando una franquicia que aún perdura. Olvídate de todo lo que creías saber sobre extraterrestres, o lo que te digan en ese podcast. En esta película encontrarás una criatura que muta en 2 fases y, Dios, antes del CGI irreal, sí que sabían ambientar escenas. En la inmensidad del espacio, la tripulación del Nostromo responde a una señal de auxilio proveniente de un planeta desolado. Lo que encuentra no es una súplica, sino una trampa. Un parásito que se adhiere al rostro de uno de sus tripulantes y siembra en su interior la semilla del horror. Pronto, el silencio del espacio se llena de gritos ahogados. El nacimiento de la criatura mutada se volvió una de las escenas más perturbadoras de la historia del cine. El alien, perfecto en su diseño, caza uno por uno los humanos atrapados dentro de una nave que se convierte en una tumba metálica. Fue un éxito por su historia y una estética claustrofóbica inédita. Y cuando digo inédita, me refiero a que no pudieron volver a replicarla jamás. Su protagonista, la teniente Ripley, rompió todo código de lo que una mujer debía ser en el cine, imponiéndose como la primera heroína moderna. Debes verla porque te meterás de lleno en un juego de gato y ratón, en una nave laberíntica donde todo será real para ti. Una verdadera joya del cine de terror. Déjame en los comentarios si viste Alien, la original, y si no, ¿qué esperas? Continuamos con las películas de terror recomendadas. Puesto número 7. El Aro, la llamada o la señal, 2002. De acuerdo al país donde vivas, puedes encontrarla con alguno de estos títulos. Esta película es un remake de una japonesa de 1998 llamada Ringu.
que tampoco tiene desperdicio, aunque es muy distinta. Nosotros nos centraremos en la del 2002 y te diré por qué. La película tiene una escena inicial extraordinaria. Una joven cuenta que vio, 7 días atrás, una filmación grabada en VHS, que carga la leyenda urbana de matarte 7 días después y, claro, muere de la forma más horrorosa, de miedo. Ya verás cuando abren la puerta del cuarto pequeño donde se escondió y muestran su cadáver. Es excelente. La protagonista es una periodista que investiga esa cinta de video que mata a quien la mira, lo que se convierte en una cuenta regresiva mortal, hasta que llega a conocer la historia de la niña Samara, la que nunca duerme. Te prometo que no volverás a ver el televisor de tu casa de la misma forma cuando, al final, Samara haga su entrada triunfal. La lluvia, los tonos fríos y la atmósfera húmeda son tan escalofriantes como la maldición misma. Fue un éxito porque trajo el terror japonés al público occidental y lo combinó a la perfección con la estética que nuestros ojos toman como real. Pero hay mucho más, porque cuando nos referimos a terror japonés hablamos de historias donde te asustan a cada paso, pero solo con señales de que el verdadero monstruo está llegando, y cuando llega... Bueno... Tuvo un presupuesto aproximado de $48 millones. En taquilla, la película recaudó alrededor de $249 millones a nivel mundial. Fue un éxito notable y te aseguro que va a gustarte. Si eres uno de los que vio ambas versiones, la americana o la japonesa, déjame en los comentarios, ¿cuál te gustó más? Número 6. Pet Sematary, Cementerio de Animales. 1989. Basado en un libro de Stephen King, conocemos a una familia que se muda a una casa cerca de un cementerio de animales. Pero detrás del camino hay otro, uno más viejo. Un cementerio indio Micmac que esconde el poder de devolver la vida a todo aquel que entierres allí a un costo muy alto, por supuesto. Y claro, cuando la tragedia golpea por primera vez al gato amado por su hija, el padre tiene una pésima idea. Todo en esta película está bien. El verdadero monstruo es una ruta donde camiones pasan a toda velocidad cerca de la casa y tenemos desde un fantasma que advierte, un vecino extraño que cuenta leyendas y, sobre todo, una hermana deforme que ha traumado a generaciones enteras. Ya verán. Fue un éxito porque tocó el miedo más profundo de todo ser humano. Perder a alguien que amas y, encima, de la forma más trágica posible y, por supuesto, querer vencer a la muerte para recuperarlo. Stephen King demostró que el terror más real es el dolor del hombre cuando se niega a aceptar el destino. La película costó 11 millones y recaudó 89. Un tremendo éxito. Atención, en 2019 hicieron un remake, pero no le llega a los talones a la original. Simplemente porque no se toman el tiempo para contar bien la historia y jamás empatizamos con esos personajes. Sí o sí debes ver la de 1989. Déjame en los comentarios si vistes el remake y la original y cuéntame si estás de acuerdo conmigo. Número 5. The Silence of the Lambs. El silencio de los inocentes. 1991. Atención. Esta joya ganó 5 premios Oscar y tiene la mejor introducción de un personaje de toda la historia, el Dr. Hannibal Lecter. Piensa esto. Hicieron una película donde una agente del FBI novata pero lista la asignan para buscar y atrapar a un asesino en serie que le saca la piel a sus víctimas.
mujeres obesas y jóvenes, y que, para peor, acaba de secuestrar a la hija de una importante política. Para entender la mente de este completo desconocido, al que la prensa apoda Buffalo Bill, debe entrevistar al experto en perfiles criminales, al hombre más inteligente y sofisticado del mundo. Solo que el maldito es un monstruo. El doctor Hannibal Lecter, un psiquiatra caníbal. Sí, caníbal, que está encerrado en la prisión para dementes de máxima peligrosidad. ¿Qué puede salir mal? Lo que empieza como una entrevista se transforma en un duelo mental. Las conversaciones entre Clarice y Hannibal son puro veneno psicológico, y el público siente la presencia del mal como algo refinado y encantador. Fue un éxito rotundo porque demostró que el horror puede ser elegante, cerebral y profundamente humano, hasta que, por supuesto, se vuelve una carnicería. Hannibal se convirtió en un símbolo del mal sofisticado, tan culto como monstruoso. De verdad vas a amar al maldito caníbal, porque es el villano mejor construido y la película no te dará un respiro. Cada diálogo y escena están pensadas para dejarte profundamente perturbado. Tuvo un presupuesto aproximado de $19 millones. En taquilla, la película recaudó alrededor de 272 millones. Y nada te impide verla esta misma noche, con las luces apagadas. Número 4. A Nightmare on Elm Street. Pesadilla en la calle Elm. 1984. Un grupo de adolescentes comienza a morir en sus sueños. Las heridas que sufren dormidos aparecen en la vida real. En el centro de las pesadillas habita un hombre desfigurado por quemaduras, con un guante de cuchillas, una sonrisa demente y un atuendo icónico cuyo nombre se convirtió al instante en leyenda: Freddy Krueger. La película transforma el acto más cotidiano, dormir, en una sentencia de muerte. Las escenas donde las paredes se deforman, los cuerpos flotan en el aire o la sangre brota de una cama son pura pesadilla visual. Wes Craven, su director, convierte los sueños en territorio del horror físico. Tuvo un presupuesto aproximado de $1.8 millones. En taquilla, la película recaudó alrededor de 57 millones y fue un boom posterior en la venta y alquiler en formato VHS para ver en el hogar, lo que le aportó otros 100 millones. Fue un éxito porque trajo de regreso el miedo puro, el que no se puede escapar. Freddy se volvió ícono cultural porque representaba la culpa colectiva y el castigo reprimido. Su mezcla de sadismo, humor y surrealismo redefinió el terror de los 80s y lo volvió inmortal. Debes verla porque es un villano profundo con una historia excelente que engloba un secreto que los padres de los adolescentes perseguidos por Freddy han callado por mucho tiempo. Pura estética de los 80s, con efectos especiales prácticos que la vuelven realista. Y claro, es la que dio inicio a una interminable franquicia y la canción que las niñas cantan saltando la soga. Créeme, la vuelve inolvidable. En 2010 hicieron un remake de Pesadilla, pero ni se te ocurra. Los escritores tomaron todo lo bueno de Freddy y lo arruinaron por completo. Debes ver la original. Y no te pierdas mi video en este canal sobre la verdadera historia tras esta película. Suscríbete antes de que Freddy venga por ti. Puesto número 3. It. El payaso eso. 2017. Este es uno de los pocos casos donde un remake se vuelve mejor que la original y por mucho. En el pueblo de Derry, los niños desaparecen y un payaso llamado Pennywise
emerge de las alcantarillas con una sonrisa que congela la sangre. 7 chicos deciden enfrentarlo. La escena inicial del pequeño Georgie con el barquito y el payaso en la alcantarilla es ya parte del imaginario colectivo. ¿Quieres un globo? It no solo muestra el miedo, lo revive en forma de trauma, culpa y pérdida. Esta película es extraordinaria porque rompe el clásico estigma de que jamás debes mostrar cómo el villano destroza a un niño en pantalla. Esa regla parece no haberle importado al director porque, bueno, fue un éxito equilibrando terror y nostalgia, mezclando monstruos con el poder de la amistad. Modernizó el clásico de Stephen King y revitalizó el género con una mezcla de emoción, estética ochentosa con excelentes efectos modernos y horror psicológico y físico extremos. ¿Por qué debes verla? Porque tiene actuaciones brillantes y Pennywise no solo explota el terror a los payasos, sino que se transforma en cada cosa o ser al que le tengas miedo y luego, cuando tus gritos le dieron suficiente sabor a tu alma, Él te llevará a lo profundo, a donde todos flotan. Dirigida por Andy Muschietti, tuvo un presupuesto aproximado de $35 millones. En taquilla, la película recaudó alrededor de $700 millones, convirtiéndose en la película de terror más taquillera de todos los tiempos hasta ese momento. Déjame en los comentarios si la has visto y con quién. Si opinas lo mismo que yo, comparte este video y recomiéndalo. Puesto número 2. Jaws. Tiburón, 1975. Aquí estamos ante el primer blockbuster de la historia del cine. Sí, una película de terror fue la primera en superar los $100 millones de recaudación en pocos días y no se detuvo hasta llegar a los 470 millones de taquilla con un costo de solo 9 millones. Claro, detrás de esto está Steven Spielberg, su director. Deberás verla sí o sí, porque el impacto de esta película fue tan profundo que aterró durante generaciones a millones de personas que no volvieron a acercarse al agua con tranquilidad. Impactó tanto en el mundo que, sin desearlo, casi fuerza la extinción del gran tiburón blanco. En la película nos introducimos en un pequeño pueblo costero donde vive el turismo hasta que el mar devuelve cuerpos destrozados. Lo que acecha bajo el agua no es solo un tiburón, es un depredador implacable que transforma el océano en un campo de caza. Al principio no hace falta ver al tiburón. La tensión que logró el compositor John Williams con esa melodía de solo 2 notas se volvió sinónimo de peligro inminente. Spielberg crea terror sin mostrar demasiado, apenas una aleta. Una ola teñida de rojo. Cuando el monstruo aparece, ya es demasiado tarde. Piensa esto, las autoridades no quieren cerrar las playas. El protagonista, jefe de policía, consigue finalmente que lo hagan. Demasiado tarde para demasiadas víctimas, pero solo le dan unos días para que capture al verdadero tiburón junto a un oceanógrafo y un experto en un barco de pesca. Cuando se ve al tiburón, la frase del protagonista lo resume todo. Vamos a necesitar un barco más grande. Historia perfecta, actuaciones icónicas y 0 CGI. Porque, claro, no existía en aquella época. Cada escena de la película se transforma en inolvidable. ¿Qué estás esperando? Puesto número 1. El Exorcista, 1973. Cuando esta película se estrenó,
hubo un colapso en los servicios médicos de ambulancias. Sí, como te lo estoy contando. Causó tanto miedo y trauma que cientos de personas tuvieron crisis nerviosas, desmayos y vómitos. ¿Por qué? Fácil de responder. Porque nunca jamás habían visto algo parecido. La película sigue a una actriz y madre de una niña de 12 años llamada Regan, que comienza a comportarse de forma brutal e inexplicable. Y cuando digo brutal, me refiero a que al principio de la película Regan es lo más dulce y bueno que has visto en tu vida, pero poco a poco, después de que algo le enferme, comienza a blasfemar de todas las formas inimaginables. No voy a adelantarte lo que hace. Si no la has visto, debes verla. Y si ya la viste, seguramente te van a dar ganas de volverla a ver, porque su madre, desesperada, recurre a la ciencia. Pero lo que posee a Regan no puede medirse en un laboratorio. Entonces un sacerdote acude y luego deben llamar a un exorcista experto porque, bueno, lo que está dentro de la niña quiere destrozarla. La escena de la cama levitando, la cabeza girando 180 grados y la voz gutural de un demonio insultando a la fe son trampas indelebles del horror. El rito final es una guerra espiritual donde la fe y la desesperación chocan cuerpo a cuerpo. Y tanto impacto causó que las 1000 películas sobre exorcismos que se hicieron después tienen referencias a la posesión de Regan. Fue un fenómeno cultural porque tocó el nervio más sensible, el miedo a que el mal entre en lo más puro. Un niño. Como dije, provocó miles de desmayos en las salas de cine, censura y discusiones teológicas eternas. Ninguna película ha vuelto a poner a la religión y al miedo tan frente a frente desde entonces. ¿Por qué debes verla? Porque todo en ella es desolador. Sobre todo el padre Karras, un buen sacerdote perseguido por la culpa que intenta ayudar. Pero hay más. Tuvo un presupuesto aproximado de $12 millones. En taquilla, la película recaudó alrededor de 441 millones, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del cine de terror de todos los tiempos. Pese a estar prohibida en muchas salas, la gente se desafiaba a verla una y otra vez. El Exorcista es cine. Y aquí termina este top de 10 películas de terror recomendadas. Pero hay muchas otras. Déjame en los comentarios, ¿cuál recomendarías tú que no está en esta lista? Y yo soy el documentalista, y esto fue 10 películas de terror recomendadas que debes ver.